Muy buenos días, hermanos y hermanitas que están conectándose. Bueno, en este día damos gracias a Dios porque nos permite vivir, nos permite ver a nuestra familia, ver que nuestra familia está bien. Agradecemos a Dios por todo eso. Y bueno, hermanitos, hoy es día domingo, hoy es día en que nos reunimos para alabar al Señor, nos reunimos para escuchar de su palabra, y aun cuando todavía no nos podemos reunir, ¿verdad?, físicamente, pero podemos conectarnos a la transmisión y estar, pues, considerando la palabra de Dios como lo más importante para nuestras vidas. Así que, hermanitos y hermanitas, vamos a tener este tiempo de palabra. Quiero comentarles antes que estamos orando y estamos buscando un lugar propicio para reunirnos. En el lugar en el que estábamos, pues estábamos muy apretados, y como se requiere de sana distancia, pues ya no podemos seguir ahí. Entregamos el local y estamos en busca, pero primero estamos orando en el Señor, y hay unas opciones, pero yo creo que Dios tiene el mejor lugar. Así que, hermanitos, tengan paciencia y estemos orando. Y Dios va a poner el lugar y el tiempo, ¿verdad? Yo quisiera que ya la próxima semana estuviéramos reuniendo, pero Dios va a poner el tiempo. Mientras seguimos orando y mientras seguimos en estas transmisiones. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer algo pues muy importante, orar y poner en manos de Dios su palabra, de tal manera que nos ayude Él a recibirla y a guardarla en el corazón y a poder discernirla también. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias porque somos felices, somos bienaventurados contigo. Te tenemos como nuestro Dios, como nuestro Rey. Hoy queremos agradecerte por habernos prestado la vida todavía en esta tierra. A nuestra familia también, muchas gracias. Por eso te damos el reconocimiento como el único Dios verdadero, el creador de las cosas. Todo lo demás es criatura, todo lo demás es creado. No hay nadie que pueda merecer la gloria que tú. Por eso te damos a ti la gloria, el reconocimiento. Y te damos gracias porque nos hiciste, pero también nos dejaste tu palabra como herencia. Te damos gracias por esa bendición, y gracias porque en tu palabra encontramos toda la verdad. Te encontramos a ti revelado a través de las Escrituras, y podemos encontrar vida. Muchas gracias por habernos regalado la salvación. Muchas gracias por habernos llamado. Muchas gracias por habernos rescatado, porque como ovejas que no teníamos la decisión de buscarte, de regresar al redil, tú has ido. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nuestros oídos y nuestro corazón, nuestros ojos sean abiertos a recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, seguimos en esta serie de conociendo el reino de los cielos, preparándonos para su regreso. Y bueno, quisiera que hoy viéramos una parábola, la parábola de la oveja perdida, y también la parábola de la moneda perdida. Y en esto Dios nos va a hablar de nuestra condición, pero también lo que Dios hace con nosotros, entendiendo que lo que la palabra de Dios dice, bueno, fue para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Y muchas veces la palabra nos conforta, nos ayuda, otras nos exhorta, pero cada palabra que podemos ver tiene que producir en nosotros fe. Así que por eso es importante estar muy atento escuchando la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a ver 10 versículos de este capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, abra su Biblia en su casa, o abra su celular o su iPad, donde tenga su Biblia. Habla Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y estas son dos parábolas que parecen muy similares, pero que vamos a encontrar mucha luz para nosotros aquí, y cosas que podemos hacer, que podemos aplicar a nuestra vida. 15:1, nos vamos a regresar al versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Primer versículo: ¿quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. Esto es muy importante entender, porque aquí parecía que había dos tipos de gente: los pecadores y los que se creían justos, los que conocían la ley. Es más, los que enseñaban la ley, los que transcribían la ley. Aquí había dos tipos de hombres y dos tipos de hombres de otro lado: los fariseos y los escribas. Acuérdense que cada fariseo tenía un escriba. Pero también del otro lado estaban los publicanos y los pecadores. Y estos 4 tipos de personas se juntaron para escucharle. Unos con un corazón sincero, otros para murmurar y para agarrarle algo ahí donde pudieran condenar a Jesús. Entonces aquí vamos a ver pues estos dos tipos de personas y la lección que el Señor Jesucristo les da. Se le acercaban a Jesús todos los publicanos y también los pecadores para oírle. Ellos se acercaban para oírles, aquellos que reconocían que eran pecadores. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran aquellos judíos que no tenían en común hacer la ley, pero que eran llamados traidores a su mismo pueblo. Aquellos que no les importaba, pero que también tenían que tener dinero. Que no les importaba lo que les dijeran, porque a ellos les interesaba más el negocio. Bueno, ellos eran los encargados de recabar los impuestos para el gobierno de Roma. Para que el gobierno de Roma, en el caso del César, no tuviese nada que ver y no tuviese problemas con los judíos, bueno, escogía de entre algunos que quisieran, porque eso lo ponían a disposición quien quisiera, y de entre ellos escogía. Entonces sacaban la convocatoria y decían: bueno, ¿quién quiere ser publicano? ¿Quién quiere recabar impuestos? Y había quien decía: pues yo. Bueno, entonces tú lo vas a hacer, bueno, a nombre de nosotros, y nosotros no nos vamos a encargar de ir con las gentes, no, tú vas a encargarte de eso. Entonces el publicano lo que hacía era una cosa: el publicano sacaba de su dinero y pagaba el impuesto del pueblo. Y dice: bueno, ya entró a las arcas esto. Entonces el publicano se encargaba de cobrarle el impuesto a los demás. Pero él ya lo había pagado. Entonces él se encargaba de cobrar el impuesto, y a veces más del impuesto. De tal manera que él obtenía ganancias de esto. O sea, era un mercader, pues. Y ellos se habían ganado una mala reputación con los judíos, sobre todo con los fariseos y los escribas.
Entonces, ser un publicano es ser un traicionero, ser un pecador, ser alguien despreciable. Y ellos son los que se le acercaron al Señor Jesús. Y no solamente ellos, sino también los pecadores. Y acuérdense que hubo un publicano dentro de sus discípulos del Señor Jesucristo. Jesús dejó que se acercaran los publicanos y los pecadores, pero para oírle, conociendo su corazón, fue para oírlo. Bueno, los pecadores sabemos que eran de todo. Había ahí algunas prostitutas, había de todo ahí. Pero versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces vamos a ver los que se justificaban como los que hacían bien las cosas, pero murmuraba contra sus discípulos, murmuraba contra el Señor Jesucristo, diciendo: bueno, ¿por qué comes con los pecadores y con los publicanos? Bueno, ellos decían, y habían tenido, ellos conocían la ley, los fariseos conocían la ley, pero habían aprendido también costumbres de los ancianos. Y esas costumbres habían rebasado la palabra de Dios para ellos. Una de las costumbres que tenían era que ellos se sentían privilegiados y no se podían relacionar con nadie. O sea, comer, cenar con alguien, recibirlo en su casa, entrar a casa de alguien, significaba que este es mi amigo. Este es con quien yo convivo, estas son las amistades que yo quiero tener. A eso se refería. Entonces los fariseos decían esto: con los pecadores no nos juntamos ni siquiera para enseñarles la Torah, ni siquiera para eso tenemos que juntarnos. Entonces ellos decían: no, yo no me llevo con ellos, yo no convivo con ellos. Entonces tú, diciéndote el Mesías o el Hijo de Dios, ¿tú comes con ellos? Ese era su reproche. Murmuraban: a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ellos son sus amigos, ellos los quiere tener de amigos. Nosotros deberíamos de ser sus amigos, no los pecadores. Pero eso pone una barrera, sin darse cuenta que también ellos eran pecadores. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se extraviaron, dice Pablo a los romanos. Se extraviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. Entonces ellos se sentían soberbios, se sentían justificados. Entonces vamos a ver que estas dos tipos de personas, pero miren, el Señor Jesucristo les da una enseñanza a ellos. Versículo 3. Entonces Él, o sea, el Señor Jesucristo les refirió esta parábola diciendo, acuérdense que una parábola es algo paralelo, una enseñanza que trae una lección con algo de la vida, con algo que podemos discernir tan fácil. ¿Qué hombre de vosotros, les empezó a decir, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Se refiere a ellos. ¿Quién de ustedes, teniendo 100, se le pierde una? Pero escuche, eso le está diciendo porque se supone que ellos eran los encargados de velar por las ovejas. Ellos eran los pastores, ellos los que tenían la palabra. Les está diciendo: miren, si ustedes fueran verdaderos pastores, entenderían esto. ¿Qué de hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Fíjense, los pastores en ese tiempo sabían cuál era su trabajo. Sabían que tenían que contar todos los días sus ovejas. Y todos los días tenían que llevarlas por
pastos donde pudieran comer, guiarlas, guardarlas del peligro. Y aunque fueran 100 o fueran más, se daban cuenta si faltaba una, porque las conocía cada una. Y de repente se le pierde una. Ahora, los pastores en ese tiempo eran diestros seguidores de rastros. Si una oveja se perdía, ellos sabían por dónde darle, ellos sabían más o menos por dónde la oveja se podría ir, porque acuérdense que las ovejas son cortas de vista. Si se pierde una oveja, pues ya no puede regresar al redil, ya no se acuerda, es corta de vista, es torpe. Si agarras un perro y te lo llevas a kilómetros el perro, pues a lo mejor en 2 días regresa a tu casa, pero una oveja nunca va a regresar. La oveja es torpe en eso. Entonces, con tan poquito, con alguna distracción, se sale del redil. Con alguna distracción se pierde su propósito y se va por otro camino. Entonces, pero el pastor está viendo y la va a atraer. Sin importar si el terreno es peligroso. Gracias. Sin importar si el terreno es peligroso, si hay problemas. Miren, los pastores pareciera que su trabajo era fácil, pero no, daban su vida al meterse a lugares peligrosos, al saber que había el peligro de diferentes animales acechando a las ovejas. Y sin embargo, dejó las 99 y fue por una. Ellos eran rastreadores. Miren, y que cuando encontraban la oveja, cuando encontraba una oveja, a lo mejor por ahí quebrada, a lo mejor por ahí herida, a lo mejor se la tuvo que quitar algún animal, etcétera, la tomaba y se la cargaba, porque muchas veces no podían caminar, estaban quebradas de una pata, estaban heridas, y de aquí que regresaban se la tenía que cargar, pero regresaba gozoso. La encontré, o sea, cumplí mi propósito, porque si las ovejas no eran del pastor y era encargado de las ovejas, él tenía la obligación de buscarla hasta encontrar la oveja y por lo menos traer su piel. Entonces, encuentra la oveja y se la carga en sus hombros y se regresa. Él deja las 99 que no necesitaron que el pastor fuera a encontrarla. Quiero que nos vayamos a Lucas 5:27. Lucas capítulo 5 versículo 27. Unos capítulos antes dice esto. Bueno, después de estas cosas salió, es el llamamiento de Leví o de Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Es todo lo que le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de los publicanos. O sea, no solamente él, también había invitado a más publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, que estaban vigilando siempre al Señor Jesucristo, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esa oveja es la perdida, la pecadora, y eso nos convierte a nosotros. ¿Quiénes son los justos? Los que no tienen necesidad de médico son aquellas 99, que los fariseos y los escribas estaban dentro de esas 99. Y cuando, versículo 5 del capítulo 15, nos regresamos, dice: y cuando la encuentra,
le pone sobre sus hombros gozosos. Esto habla del Cristo que nos da su descanso. Esto nos habla de Cristo que nos da su reposo. Esto habla de que Él nos carga entre sus brazos y nos lleva gozoso. Es de suma importancia para el Señor Jesucristo encontrar a la oveja perdida. Por eso es que este capítulo 15 habla de 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y también la del hijo pródigo. Pero cuando encuentran la oveja se alegra. Voy a dar buenas cuentas. Yo amo a mis ovejas. Y aunque sea peligroso, la encuentra y la carga y va de regreso. Pero no solamente está gozoso, sino también quiere compartir su alegría. Dice verso 6, y al llegar a casa, y esto nos habla de que cuando Cristo nos rescata, como ovejas que nos perdimos, y nos carga entre sus brazos, nos carga entre sus hombros, nos lleva a su casa. Acuérdense que Cristo le costó su vida encontrarnos, porque andábamos descarriados, andábamos perdidos, y Él no le importó, y aun cuando pasó por tiempos difíciles, Él dio su vida como pastor. Le costó la vida encontrarnos. No, muchos dicen, es que yo tengo un encuentro con Dios. No, tú no encuentras a Dios, Dios te encuentra a ti, Dios me encuentra a mí. Pero cuando nos encuentra herido, nos encuentra quebrado, nos encuentra en una condición perdida, faltos de entendimiento, todas las características que tiene una oveja, que se descarrió, que se salió del carril. Entonces nos toma y nos carga, y esto habla de su muerte, esto habla de su resurrección, esto habla de lo que Él hizo por nosotros. Y en Juan, Él dice, en el libro de Juan habla de que muchas moradas en la casa de mi Padre hay, voy a prepararle una a ustedes. Si no fuese así, no se los hubiera dicho. Entonces, cuando carga la oveja, se la lleva a su casa. Y esto habla de una salvación. No solamente nos redime, nos lleva a su casa. Versículo 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Noten esto, que esto es de gran valor para el pastor, y que tiene que llamar a los amigos, a los vecinos, que en este caso está haciendo los ángeles, para que se regocijen con él, para que haya fiesta, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Miren, dejó las 99 y se fue por una. Versículo 7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, o 99 que se sienten justos, que son soberbios en decir, yo no necesito de Dios. Un fariseo, pues. Entonces, podemos ver en esta parábola que la oveja que se descarrió no hace nada. Miren, no busca para dónde ya, no puede regresar al... Cristo va, el pastor va a buscarla. Esto habla de misericordia de Dios para nosotros. Esto habla de que la salvación no la pudimos ganar. La salvación Dios mismo la propició. Encontró la oveja y compartió su alegría. Pero esto está hablando de un arrepentimiento. Esto está hablando de que la oveja tiene que arrepentirse. Hablamos de tú y yo, tiene que haber un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento y una conversión, arrepentido, si creen en el Evangelio, dice Marcos 1:15, hay gozo en el cielo.
Y esta parábola viene a ser muy similar a la siguiente, versículo 8, la parábola de la moneda perdida. Versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Bueno, ¿qué es una dracma? Un dracma es una moneda de plata. Un dracma es el salario de un día. Esta mujer, ¿por qué tenía ese interés de buscar esta dracma perdida? Tenía 9. Bueno, es que esos 10 dracmas era una dote que el esposo le daba a la esposa. Y que tenía que cuidarlas así como la esposa guarda el anillo de compromiso o el anillo de bodas o lo que le dieron en ese día de su desposamiento. Y tiene 10 y se le pierde una y la anda buscando. ¿Por qué? Bueno, los pisos en ese tiempo no son como los de ahora, que ya tienen hasta azulejo. No, eran pisos de tierra que muchas veces tenían basura o tenían paja. Entonces se perdía una dracma y habría que buscarla. Entonces tenía que encender una lámpara para poder encontrarla y buscarla con tanto afán, con el afán de encontrarla. Entre la paja, entre donde se puede meter debajo. Tenía que barrer la casa, entonces barre, hace un aseo bien generalizado hasta encontrar con diligencia su moneda que se perdió. Y esto habla de que un dracma es el similar a una oveja. Esto habla hasta aún para ellas, hasta aún para las mujercitas, era que un dracma tenía que tener tanto cuidado porque era el sustento de un día. Vemos entonces la importancia de lo que el Señor Jesucristo da a entender, cuán importantes somos nosotros para Dios, que nos busca con diligencia hasta encontrarnos. Y cuando la encuentra, versículo 9, reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles. Y entonces ya describe quiénes son los amigos delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta. ¿Qué nos habla estas parábolas, hermanos? No vamos a tocar la parábola del hijo pródigo, será para otra ocasión, pero es lo mismo. Hay un reencuentro, hay un rescate en estas parábolas tan similares, pero que está hablando de la condición del hombre y nos está hablando acerca de arrepentimiento. Y no solamente de arrepentimiento, nos está dando a entender, nosotros somos algo preciado para Dios. Aun cuando Dios entiende que somos ovejas, o sea, que somos de alguna manera torpes, que nos descarriamos con facilidad, Él nos va a buscar a donde nos vayamos a meter. A veces que podemos dejar de ver muchas personas por mucho tiempo y de repente, no sé si les ha pasado que la encuentran y de repente ya comparten la misma fe. Uy, no sabía yo que sí, yo soy cristiano, y te da un gozo, te da una alegría haber entendido eso. ¿Por qué? Porque aún te hayas ido lejos, ¿cuántos han conocido en otro país la palabra de Dios? ¿Cuántos han conocido en la cárcel la palabra de Dios? Infinidad de personas que salen de la cárcel, salen con Cristo en sus corazones. El buen pastor buscó a su oveja. No me entiendan mal, no estoy hablando de calvinismo. No, hay que tener un buen balance ahí. Pero
Lo que quiero resaltar es que el interés más grande de encontrar la oveja es de Dios. Hizo todo lo posible para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Y Él compartió su gozo con sus vecinos. Y aquí lo aplicable es que tú tienes que compartir tu gozo de haber sido esa oveja que se perdió, haberlo compartido con tus vecinos, con tus amigos. Cuando ellos escuchan ese gozo, esa alegría, bueno, ellos también son contagiados. No solamente tienes que compartir una fiesta, comparte tu gozo de haber conocido la palabra de Dios. Si nosotros buscamos en Juan, vamos a encontrar una historia de una mujer adúltera, una mujer que había tenido varios esposos, y cuando Cristo la encuentra y le habla de su condición en su corazón, esta mujer queda asombrada y cree en Cristo como el Mesías. Se regresa con su pueblo, se regresa a Samaria y les grita a todos, no solamente a sus amigos y a sus vecinos, les grita a todo mundo: encontré un hombre que creo que es el Mesías. Y la gente empezó a ver dónde está, les comparte, y entonces gran cantidad de samaritanos fueron a ver a dónde estaba el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo dice esto: levanten la mirada, levanten los ojos, porque los campos ya están listos para la siega, ya están blancos para la siega. ¿Qué hizo esta mujer? Publicó lo que Dios había hecho con gozo, con alegría. Me dijo cómo era en mi interior. Entonces ese gozo contagió a los demás. Y por haberse arrepentido alguien, hay fiesta en los cielos. Entonces vemos la importancia del arrepentimiento. Vemos la importancia de compartir nuestro gozo. Vemos también la importancia de saber que aunque estábamos perdidos, Cristo tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. ¿Cómo nos vamos a preparar entonces para estos tiempos finales? Durante estos días que puedes convivir con personas, o últimamente ya más, tú te vas a dar cuenta de algunas que fueron sensibles. Algunas hasta hablan de Dios sin conocer a Dios. Y entienden y reconocen que hubo un propósito con esta cuarentena, o ya llevamos 5 meses en esto, pero que hubo un propósito. Y están hablando de Dios. Y es cuando tú tienes que compartir tu gozo con ellos. Tienes que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No esperes a ser un teólogo para poderte sentir seguro de lo que les vas a predicar. Necesitas predicar lo que Dios hizo contigo. Necesitas predicar lo que Cristo ha hecho y te ha mostrado a través de su palabra. Y verás que más van a ser esa oveja perdida. Vendrán a ser esos publicanos y pecadores que entran en la casa del Señor. En esos tiempos en donde se está cumpliendo la palabra de Dios, esas señales son de que el novio ya viene. Necesitamos aprovechar más los tiempos, porque el tiempo para la iglesia cristiana se nos está agotando. Pronto estaremos hablando y tratando de desmenuzar bien el tiempo de arrebatamiento. Pero sabemos que eso está tan inminente, el arrebatamiento para nosotros, que Dios nos está permitiendo prepararnos para ese día, para que nosotros seamos levantados. Pero no solamente nosotros, sino los que han de ser salvos también. Y esto es por la predicación de la palabra de cada uno de nosotros.
Hermanos, hermanas, Dios nos sigue dando el tiempo para predicar, porque Él no quiere que se pierda ni uno, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tú y yo somos ese dracma, tú y yo somos esa oveja, tú y yo también podemos compartir el gozo. Hoy muchos quieren ya regresar a congregarse y ya están preguntando cuántos. Qué bueno que su corazón está clamando. En estos últimos tiempos sería así, de esa manera. No solamente se aumentaría la maldad, también el deseo de los hijos de Dios en buscar la presencia de Dios. Hermano, que no se nos pase esos tiempos de buscar al Señor. Preparemos nuestro corazón. Sin duda este fue un ensayo para saber qué calidad de iglesia somos, qué calidad de cuerpo de Cristo somos, que no nos tiene que tener un lugar en donde nos podamos reunir, sino buscar en nuestras propias casas la voluntad de Dios, al Señor, con nuestra familia, compartiéndoles su palabra. Termino con esto, hermanos. ¿Se te terminó el gozo, hermano, de tu salvación? Hemos escuchado, vuélvenos el gozo de tu salvación. ¿Se terminó el gozo de tu salvación, hermano? Hermana. Dice, sí, ya he conocido, pero como que ya me enfrié. Como que ya no siento nada. Como que estos 5 meses fueron como unas vacaciones espirituales. Ni siquiera me conecté, ni siquiera escuché, ni estuve atento, ni siquiera busqué mi Biblia cuando tenía todo el tiempo. Más series de Netflix me hacen falta, o quisiera que hubiese más. Ya se me perdió el gozo de mi salvación. Ya no siento nada, ya no siento. Bueno, eso tiene que estar en nosotros. Cuando estamos buscando de la palabra de Dios, el gozo tiene que estar en nosotros, permanente. Tenemos que buscar al Señor. Quizás nos hemos descuidado de buscar al Señor y se ha perdido ese gozo. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a buscarlo, porque Él se interesa por nosotros. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos muestras que somos esas ovejas. Nos muestras nuestra necesidad de ti. Nos muestras a través de esta parábola tu interés. Tu palabra dice en Jeremías que tú serías el que buscaría las ovejas y las traerías a ti. Porque veías a un pueblo como ovejas sin pastor. Pero tú las traerías a ti, así como lo has estado haciendo, Señor. Donde las estadísticas han sido impresionantes. Muchas gracias, porque tú estás trayendo a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Solamente por la predicación de la palabra, pues solamente por la predicación del evangelio. Ayúdanos, Señor, y que vuelva ese gozo, esa alegría del saber que éramos esa oveja perdida y que tú nos encontraste, en que tú nos rescataste y en que tú nos das tu reposo. Tú nos das sanidad, nos das salud. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por cada hermano, hermana, que continuamente está escuchando las conferencias. Te pedimos que hagas crecer su fe. Y por los hermanos, hermanas que no han tenido el interés, Señor, habla a sus corazones. Te rogamos y te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Y también queremos pedirte, Señor,
por cada necesidad de cada hermano, de cada hermana. Si alguno de mis hermanos ha estado enfermo, te ruego que traigas sanidad. Como aquella oveja que se quebraba el pie y tú la vendabas. De esa manera, Señor. Trae sanidad a su corazón y también a su cuerpo físico. Ayúdale, Señor. Y también ponemos en tus manos un lugar para congregarnos, Señor. Primero te pedimos que sea un lugar que tú nos indiques. Te pedimos también que proveas lo necesario. De tal manera que podamos reunirnos con gozo, con júbilo y cumplamos tu propósito. Sabemos que no habitas en templos hechos por hombres. Habitas en nuestro corazón, pero es un gozo, una alegría reunirnos como hermanos y cantarte y también escucharte. Danos, Señor, tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga. Nos vemos en la semana. Dios les bendiga.